¿Cuál es la serie en Netflix que más se ve? Ah, ya esta serie, mira, Juego de Tronos, dicen. No sé. ¿Cuál es el juego de PlayStation que actualmente en este año más está rankeado, que más juegan, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el deporte de repente que en este salón practican más ustedes? Habría que hacer una encuesta y preguntarles, ¿no? Entonces, ese dato que se da con mayor frecuencia se llama moda. Moda. Por ejemplo, si yo les pregunto de repente a ustedes, ¿no? De repente les pregunto cuál es el deporte que practican, ¿no? Y la mayoría de ustedes respondió, ah, ya, fútbol, por ejemplo. Como ejemplo nada más. Entonces, la moda será fútbol. ¿Cuántos respondieron fútbol? De repente 15. ¿Está bien? 15, ¿qué viene a ser? ¿Cuántos estudiantes respondieron que fútbol es el deporte que practicas? ¿Está bien? Entonces, ahí voy a otro concepto que es importante irlo explicando. El número de veces que se repite un dato tiene un nombre en la estadística, se llama frecuencia absoluta o simplemente frecuencia. Por ejemplo, al hacer la encuesta, yo reviso y, por ejemplo, un ejemplo, veo que en esta sección, ¿no? Hay 22 mujeres, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la frecuencia de mujeres? 22. ¿Estamos de acuerdo? La frecuencia de varones, 18. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de repente, ¿no? En este salón de clases, ¿no? Tenemos 5 personas zurdas. ¿Correcto? Entonces, esa 5 va a ser en este caso la frecuencia del número de personas que son zurdas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese número frecuencia es el número, como también le llaman, de conteo, ¿no? Ah, mira, ¿cuántas veces aparece ese dato, ¿no? Si yo digo que la canción de moda es tal, es porque tiene un mayor número de veces escuchado, lo más popular, pero ya se asocia a un número. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Esa es la moda. Ahora, ¿pueden haber varias modas en un conjunto de datos? Claro que sí. Porque pueden haber 2 canciones ¿no? que sean rankeadas, ¿no? Claro que sí. Puede pasar. O de repente 2 deportes que en su mayoría son practicados. Puede pasar. Por eso aparece el concepto de bimodal de 2 o trimodal de 3. Claro. En cambio, la media y la mediana sí son únicas. En un conjunto de datos numéricos, ¿correcto? ¿No? La media y la mediana son únicos, pero la moda sí puede ser uno o más de uno. Yo te pregunto, ¿la moda se puede aplicar para datos no numéricos también? Sí. Claro que sí. O sea, a diferencia de la media y la mediana que se aplican para variables con datos numéricos, la moda se puede aplicar tanto para variables con datos numéricos como no numéricos, ¿no? ¿Cuál es tu plato favorito? De repente la mayoría dice ceviche, por ejemplo. ¿Tienes hermanos? Un ejemplo también. Entonces, si eso puede ser, ceviche, por ejemplo, es un dato no numérico y sin embargo puede ser el valor de la moda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la moda sí se aplica para variables con datos, en este caso, numéricos o no numéricos. Ya está. Ahora mira, aquí tenemos otras 2 definiciones más de varianza y desviación estándar, que también la vamos a ver con detalle semanas más adelante. Ahorita solamente es como introducción. La varianza y la desviación estándar se refieren también a medidas estadísticas para, en este caso, datos también numéricos, ¿correcto? Entonces, cuando trabajamos, por ejemplo, si trabajamos con cantidades, de repente, dinero en soles, tiempos, ¿correcto? Entonces, allí aparecerá este concepto de varianza y desviación estándar, que son consideradas medidas de dispersión de los datos. Para que tengas la idea de dispersión, como ejemplo, te lo voy a explicar. Si el promedio en la práctica calificada 1 es 15.2, ¿a qué se refiere dispersión? Por ejemplo, la nota de un alumno es 5. La nota de otro alumno es, por ejemplo, 15. A ver, yo te pregunto, ¿qué dato, no? ¿Con qué dato existe más dispersión? ¿Con la nota 1 o con la nota 2? ¿Qué idea tienes de dispersión? A ver. El promedio es 15.2. ¿Con qué dato yo tengo mayor dispersión? ¿Con la nota 1 o con la nota 2?
según su parecer. Dispersión se refiere a cuán alejado, ¿no? Entonces, el promedio 15.2, ¿no? Tiene con una nota 5 una mayor dispersión que con el 15. 15 y 15.2 están bien cercanos. Entonces, allí hay una baja dispersión, ¿correcto? Entre las notas me refiero. En cambio, con la nota 5 sí hay una mayor dispersión. ¿Te das cuenta? Entonces, estas medidas, la varianza como la desviación estándar, nos explican en qué medida se da esta dispersión. Eso te lo doy como introducción nada más porque eso lo vamos a ver más adelante. Esa es la idea de dispersión, ¿correcto? Pero si te das cuenta, la dispersión se analiza con respecto a la media aritmética. Eso nomás es lo que ahorita debes comprender poco a poco, por eso dice acá, ¿no? Aquí está también, mira. Cuanto mayor sea la dispersión de los valores de la variable, entonces mayor será la magnitud de las desviaciones respecto a la media. ¿Ya? Eso es lo que debe quedar claro en esta parte de aquí. Entonces, mira, la sesión, ¿no? En esta parte, si te das cuenta, es una parte de conceptos, porque los conceptos es importante que los tengas presentes. Entonces, mira, la siguiente clase, ¿no? Que es el miércoles, vamos a ver un poco más conceptos y sobre eso es el taller. O sea, no hay, digamos, una complejidad, pero sí debes manejar los conceptos, ¿no?